Soy Pedro Aznar y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza porque tengo algo importante que decirte. La sangre es un producto imposible de fabricar fuera de nuestro cuerpo y no hay nada que la reemplace. Por eso es importante donarla. Dona sangre. Es una forma de dar vida. Cada día se van sumando nuevas personalidades que quieren participar de esta campaña que hemos iniciado desde aquí, desde Médicos por Naturaleza, para concientizar a toda la población acerca de la importancia de hacerse los controles pertinentes. Bueno, hoy hablamos, entre otras cosas, de las hernias de disco, las hernias umbilicales. Ya el doctor Díaz nos explicó fundamentalmente de qué se trata. Nosotros fuimos al Ministerio de Salud de la Nación para averiguar exactamente de qué se tratan las hernias de disco, que son las más comunes, especialmente en los hombres. ¿Qué son? ¿Cómo se pueden prevenir y cuál es el tratamiento adecuado? Básicamente, hernia de disco es una patología muy frecuente en gente joven, que lo que hace es lesiona la estructura interna del disco. El disco es una estructura que es como un cartílago que está entre dos cuerpos vertebrales. Y en el centro del disco hay una gelatina que en realidad cuando se lesiona lo que lo rodea al disco, esa gelatina sale y comprime el nervio y se transforma en una hernia de disco sintomática. Habitualmente pueden ser o un accidente o un traumatismo importante, o si no por la vida diaria. Hay ciertas profesiones que predisponen más a la lesión de los discos vertebrales o actividades laborales o actividades deportivas. Y es más, estar sentado en una oficina también es una sobrecarga a los discos y es muy frecuente la patología discal, por ejemplo, en personas que tienen 9 horas de estar sentado en una oficina o de estar una actitud sedentaria, o sea que está en contra de lo otro que también es muy frecuente, que es la lesión del disco en actitudes deportivas. En realidad la biomecánica de la columna hace que los músculos permitan que las articulaciones trabajen. Si los músculos tienen buena elongación, el disco va a trabajar a poca presión. Si los músculos tienen muy mala elongación o posturas muy rígidas, el disco, que es como un cartílago, trabaja a presión. Y esa presión permanente en una estructura cartilaginosa lo lesiona. Por eso que en realidad, si bien no hay una acción traumática evidente, el estar muchas horas del día sentado sin actividad física hace que biomecánicamente la columna trabaje a presión y eso lastima los discos. Nosotros dividimos en dos tipos de síntomas. El dolor local a nivel de la cintura, estamos hablando siempre de lo más frecuente, que es la hernia de disco lumbar. Una lumbalgia que puede ser motivado por un desgarro muscular, por un poquito de artrosis o a veces el presagio del principio de una hernia de disco. Pero lo que caracteriza la hernia de disco es la compresión del nervio. Habitualmente es el nervio ciático o una de las raíces que lo forman y es un dolor que se irradia a la pierna y habitualmente llega el dolor desde la cintura hasta la planta del pie o el dedo gordo. Entonces, como está comprimiendo un nervio, el nervio tiene 3 funciones. Una función es la sensibilidad, o sea, el paciente siente distinto. Otra función es la fuerza motora que tiene ese nervio, entonces va a tener debilidad en la parte que inerva ese nervio y el nervio también lleva reflejos. Entonces, cuando uno examina al paciente, le va a faltar el reflejo de la raíz comprometida. Entonces, lo más típico es, uno habitualmente habla de hernia de disco cuando hay una lumbociática, que es el dolor lumbar que se irradia a la pierna. Pero hay muchas lumbalgias sin irradiación que están motivados por estas discopatías degenerativas o discopatías lumbares. El tratamiento, en realidad, como hablábamos recién de la biomecánica, uno tiene que cambiar el perfil de la biomecánica de la columna. Entonces tenés que examinar al paciente, interrogarlo y ver cuál fue el motivo por qué el disco se rompió. Si estamos frente a un sedentario, entonces la idea es empezar a cambiar la postura, hacer estiramiento, hacer ejercicio, elongación, adaptar biomecánicamente la columna al paciente sedentario. Si estamos en presencia de un deportista que va a tener muy buenos abdominales, que va a tener muy buena elongación, en realidad hay que analizar el tipo de deporte que hace y cuál fue el movimiento repetitivo o no que lastimó el disco. Entonces, inicialmente el tratamiento es de tipo de cambiar la biomecánica. Cuando predomina el dolor, uno da alguna medicación como para sacar el dolor, pero el tratamiento se basa en corregir la biomecánica. El medicamento tapa el síntoma o lo alivia, pero uno tiene que cambiar la biomecánica de la columna para que esa patología no se repita o se estabilice. Bueno, interesante lo que decía el doctor, que es cambiar la biomecánica de aquello que se hacía hasta ese momento, ¿no? Es como cambiar la manera de caminar, cambiar la ejercitación que uno estaba haciendo. Totalmente. Es
muy habitual tener una hernia de disco y lamentablemente esto genera un trastorno bastante importante en aquel que la padece porque es un dolor crónico. Es un dolor crónico que incapacita, que molesta y que uno tiene que aprender. Existe parte de tratamiento quirúrgico, pero la otra parte es cambiar estos malos hábitos, claro, ¿no? Lo que decía el doctor en la nota. Bueno, hay muchos mensajes, escuchamos, Roberto. Nélida, Isidro Casanova, dice, tengo hernia de disco, ¿qué calzado se recomienda? ¿Con taco, sin taco, con un poco de taco? Ya, se ve que la tiene clara, porque se ve que ha ido a distintos tipo de calzado. Sí. Bueno, depende del tipo de lesión que vos tengas y dónde esté ubicada en la columna, pero como siempre decimos, no es recomendado un calzado demasiado alto con taco, es siempre con un taco bajito para que no aumente la posición anormal de la columna, lo que llamamos siempre la lordosis, ese aumento de la curvatura. Bueno, por eso, si vos tenés una hernia de disco, no uses un calzado con demasiado taco. Bueno, y quédate, porque ahora en un ratito nada más vamos a tener la nota con el licenciado Resnikov, que nos habla justamente de la rehabilitación para este tipo de hernias y nos va a indicar exactamente no solamente la ejercitación, sino qué cosas debemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Otro mensaje. Candelaria de Florencio Varela dice, gracias a ustedes y los programas que hablaron de la alimentación pude empezar la dieta. Se refería obviamente a la enfermedad celíaca. Y seguiremos insistiendo y machacando y de la necesidad de hablar. Y por eso hoy contamos con el lujo de tener una nutricionista que es especialista en este tema y nos va a contar qué podemos comer, que no es mucho. Que en realidad es muchísimo, me está retando. Es muchísimo, hay que saber cómo hacerlo. Bueno, otro mensaje. Norberto de Capital, mi mujer tiene muchos dolores, tiene prolapso. ¿Es una especie de hernia? Sí, hay que ver qué tipo de prolapso es. Puede ser, existe, cuando hablamos de prolapso es cuando algo se salió fuera de su lugar normal. Puede ser un prolapso rectal o puede ser un prolapso de útero. Dentro de la clasificación se podría incluir el tipo de hernia, lo que pasa es que el tratamiento es distinto. Cuando uno tiene un prolapso, ¿esto vuelve a su lugar natural o puede quedar? Puede quedar, porque el uterino sí es quirúrgico, pero el de la mucosa, que es el del recto, en general no hay un tratamiento quirúrgico. Sí, hay medidas dietéticas, uno cambia el tipo de alimentación y los hábitos y en general mejora. Bueno, otro mensaje. Mirta de Lanús, tengo hernia de disco, voy a cirugía. ¿Este es el camino correcto? Ay, me encanta que es divino, dice voy a cirugía. ¿Viste? Cuando dice voy a cirugía es como si no me voy queda otra, al túnel de la muerte. No es así. La cirugía en general mejora muchísimo los síntomas y alivia sobre todo el dolor, así que es una partecita del tratamiento. Después, como vamos a ver en la nota con Alejandro, está todo lo que es la rehabilitación, que es lo más importante. Siempre la rehabilitación cuesta porque uno, como decimos siempre, ya pasó por la etapa quirúrgica, porque ya viene de muchos años de dolencias y de fastidio y de visitar distintos especialistas y de tener que cambiar nuestros hábitos de vida, eso es lo peor. Que es lo que más joroba. Y después viene la etapa de la rehabilitación. En realidad deberíamos de empezar todo al revés, deberíamos de ser conscientes de que la rehabilitación es algo muy, pero muy importante y que uno tiene que dedicarle el tiempo y la paciencia necesaria. Por eso es que en este caso el licenciado Resnikov nos cuenta cómo es la rehabilitación adecuada. En el caso de rehabilitación de hernia de disco, más allá del dolor y la inflamación que encontramos en estos casos, hay muchos cambios en el cuerpo ocasionados por estos, que son acortamientos musculares, retracciones musculares, contracturas, mucho aumento de la tensión muscular en forma refleja justamente por el dolor, y esto hay que contemplarlo también en la rehabilitación para justamente mejorar la estabilidad de la región lumbar, que es lo que se ve afectado justamente con una hernia. Vamos a trabajar también la flexibilidad de los tejidos, principalmente de los músculos de la región posterior y anterior, para después gradualmente empezar a mejorar la fuerza para devolverle estabilidad a la columna y funcionalidad, que en definitiva es lo que estamos buscando. Una posición que nos va a ayudar mucho ante una crisis de dolor, que esto es en el momento inmediato, va a ser esta que estamos viendo acá. El paciente acostado sobre una superficie plana, preferentemente dura, y respetar los 90 grados, tanto de la cadera como de la rodilla. Los pies lo más derechitos que puedan, pero sin hacer fuerza. Esto lo que vamos a buscar, juntamente con la respiración, va a ser relajarnos para que el aumento de tono muscular que hay a consecuencia de un reflejo que esta hernia nos está ocasionando, baje. Entonces, ojos cerrados, si les sirve para relajarse, vamos a bajar los hombros
y exhalamos el aire, lo soltamos soplando en forma lenta pero prolongada para ir de a poquito aflojando la panza. Esto va a suceder automáticamente, usted no lo va a buscar, y la columna empiece a apoyar mejor sobre el piso. Los glúteos se ven muchas veces retraídos, por eso hay que empezar a elongarlos, y de esta forma es una forma muy fácil para hacerlo y muy segura, respetando el criterio que hablábamos antes de la respiración, largando el aire en forma lenta y constante. Cruzamos una pierna por arriba de la otra y vamos a empezar a sentir cómo estira esta zonita de acá. La sensación tiene que ser suave, de elongación y placentera, siempre buscando apoyar la región lumbar en el piso. En esta posición que estamos viendo ahora, justamente estamos elongando toda la cadena extensora, la espalda, la región de la cola, la parte posterior de la rodilla y de las piernas. Esto es importantísimo porque están muy retraídos frente a un proceso de hernia de disco. Entonces nos vamos a acostar, vamos a respirar como veníamos respirando hasta ahora, levantamos las dos piernas y tomamos los cuidados de mantener los pies lo más derechito que pueda y las rodillas extendidas. Lo que usted pueda, cuando siente que las zonas musculares empiezan a elongar, ese es el punto de trabajo. A medida que la evolución del cuadro vaya siendo favorable, vamos a empezar con ejercicios de fuerza. Uno de los primeros ejercicios que podemos hacer va a ser el fortalecimiento de los glúteos y de la parte posterior. Para eso nos vamos a acostar, vamos a apoyar los pies, siempre manteniendo las rodillas dobladas, tomamos aire por la nariz, lo largamos por la boca en forma lenta y cuando largamos el aire, haciendo fuerza con la cola, empezamos a hacer un puente. Hasta donde pueda, no es necesario subir mucho. Si hay dolor, paramos el movimiento antes. Bajo y nuevamente, cuando suelto el aire, vuelvo a subir. Siempre haciendo la fuerza con la cola y tratando de que la pelvis se mantenga lo más derechita posible. Vimos las pautas de un proceso de rehabilitación. Hablamos de cuidados posicionales, mostramos posiciones de relajación, ejercicios de elongación y de fuerza. Estos son algunos de los tantos ejercicios que pueden ser hechos, pero esto es como una medicina. Hay que tener un diagnóstico correcto, saber específicamente dónde está la hernia y cuál es la gravedad de la lesión, para a partir de ahí diagramar un tratamiento correcto para que la evolución sea favorable. A seguir los consejos del licenciado Resnikov es muy importante, sé que nos decía, la rehabilitación es fundamental y es una etapa clave para la recuperación total del paciente cuando sufrimos de la hernia de disco. Bueno, tenemos más mensajes, Roberto. Elsa de Ramos Mejía dice, ¿qué trastornos puede traer la hernia hiatal? La hernia hiatal, después vamos a hablar y aclarar, pero es cuando parte del estómago se mete dentro del tórax, ¿sí? Porque normalmente el diafragma lo contiene, bueno, acá no lo contiene. Lo que da generalmente es mucho dolor en el pecho, que a veces se consulta para descartar algún problema cardíaco y uno no tiene nada, acidez muy continua, problemas cuando a vos te duele el pecho y vos decís, ¿viste? Exacto. Que siempre te dice, ¿te duele el pecho? ¿Debe ser un gas? Bueno, que sí, eso es habitual? en parte, no, bueno, sí. no sé. Debe ser un gas. No sé, a mí siempre me decían eso. Puede ser. Pero ese dolor de pecho puede ser un gas que se fue para otro lado. Sí, eso también. Y que es un dolor intenso. Y ese dolor en la boca del estómago está descrito como hambre dolorosa. Esa sensación de que tengo hambre pero me duele, bueno, eso es clásicamente de la acidez, pero no siempre se debe a la hernia hiatal. Bueno, pero puede ser un síntoma. Totalmente. Para identificarlo. Otro mensaje. Marta de San Juan, hace 10 años me operaron de hernia de disco y ahora volvieron los dolores. Tengo 65 años. ¿Me puedo volver a operar? Y hay que ver el caso, porque la hernia hiatal, la hernia de disco puede aparecer o por un traumatismo o porque se van destruyendo a poquito los discos intervertebrales. Si esto evoluciona con el tiempo, tal vez sea necesario hacer algún tratamiento, que no quiere decir en el 100% de los casos quirúrgico. Lo más importante es que no te quedes con el dolor y que consultes para hacer un nuevo chequeo. Exacto. Bueno, otro mensaje. No. Juan de Villavoz dice, tengo 56 años, siempre comí pastas y pizza, últimamente me da descompostura. ¿Por qué puede ser?
Pueden ser por muchas causas, pero como estamos hablando de la celiaquía, hay que tener en cuenta que la enfermedad celíaca es esta respuesta inflamatoria exagerada frente al gluten, que lo contienen el trigo, la avena, la cebada y centeno, que es con lo que se hacen la mayoría de las pastas, pizzas y demás. Bueno, esto es una suerte también poder identificar que efectivamente vos sientas que tenés una descompostura o te sentís mal cuando comes pastas y pizza, porque en general los síntomas de la enfermedad celíaca son muy difíciles, son muy variados, muchas veces es difícil diagnosticarlos y hay que tener en cuenta, es muy importante que esto, como también es una enfermedad hereditaria, si vos tenés un familiar que tenga la enfermedad celíaca, vos debés hacerte unos controles más exhaustivos y más intensivos, porque esto puede ser un indicador de que efectivamente estás con un problema. Y recordar que hay un programa del Ministerio de Salud de detección de la enfermedad celíaca que entrega kits en los hospitales para detectar estos anticuerpos en forma gratuita, así que puedes consultar en cualquier hospital público. Bueno, y seguimos insistiendo. Hemos conseguido la ley nacional celíaca, pero todavía falta la reglamentación, que es fundamental para que esto se ejecute y se cumpla. Por eso insistimos desde aquí, en el Día Internacional del Celíaco, que es muy importante que las personas que están a cargo y que tienen bajo su responsabilidad esta medida, la hagan finalmente. Estamos con Andrea, la licenciada Andrea González, que nos va a hablar de qué cosas sí y qué cosas no, lo que es bastante complicado porque cuando hablamos de la enfermedad celíaca sabemos que la única terapia para tratar esta enfermedad es la dieta, es la alimentación adecuada, ¿no, Andrea? Así que en un ratito nos va a contar qué cosas sí y qué cosas no. Pero también Valeria nos va a estar hablando de ¿cómo decir que no? También con la enfermedad celíaca, que mirá, le enganché una parte. Decir que no muchas veces es lo más difícil, porque siempre está el molesto que te dice, pero una facturita no te va a hacer mal, pero comete un sandwichito una vez que te va a hacer, te hace y mucho, un daño enorme. Entonces, saber decir que no con firmeza y imponerse también es importante, ¿no, Valeria? Es cierto que tenemos que aprender porque siempre asumimos compromisos también que suman a nuestra agenda muchas prioridades que quitan otras prioridades. Cuando decimos que sí, todo el tiempo estamos diciéndole que no a otras cosas. Tenemos que aprender cómo decir que no. Bueno, y también le tenemos que decir que sí a la salud y a la calidad de vida, y una de esas cosas es cuidarnos. ¿Cómo cuidarnos con respecto al cáncer de mama? Nos lo cuenta Erika Rivas. Bueno, en el próximo bloque lo vamos a escuchar a Erika Rivas. Hablábamos justamente de la prevención como lo hacemos todos los días. A partir de los 40 años tenés que hacerte sí o sí una ecografía mamaria y una mamografía una vez por año, y esto te permite que detectes de manera temprana cualquier tumor, y la detección temprana de tumores definitivamente salva vidas. Hacemos pausa en Médicos por Naturaleza, ya venimos. ¿Sabías que usualmente no hay causa aparente para la aparición de una hernia? Puede presentarse por levantar objetos pesados. Las hernias pueden estar presentes al nacer, pero la protuberancia puede no ser notoria hasta más adelante en la vida. Algunos pacientes pueden tener antecedentes familiares de hernias. Veo las cosas con